Hola, muy buenas desde Más que Trading. Vídeo resumen semanal y previsión para esta próxima semana para los futuros de mini SP, mini Dow, Nasdaq, oro y crudo. Empezamos con el mini SP como siempre y empezamos con gráfico semanal para ver tendencia de fondo y posibilidad de entrada swing que siempre vemos en los gráficos semanales, entrada de medio largo plazo. De momento todo nos marca largo. Las divergencias están muy alejadas de su media como para perderlas. El volumen sigue siendo largo, incluso esta semana volvió a reacelerar. Vamos a ver si tiene futuro. Y el estocástico ya llevamos 3 semanas en zona de sobrecompra, puede tirarse perfectamente un montón de semanas en sobrecompra y subiendo, no hay ningún problema. El problema es que la pierda la línea de 80 con la roja por encima, por lo tanto nos va a marcar cortos seguro. Veremos cuándo dan por agotado y acabado este tramo largo. Ahora estamos en zona de fallo proyectivo. Como pueden ver, si fallara en proyección este tramo largo, se unificaría toda la subida esta en un G2, corrección FIBO 38, mucha corrección. De momento largos, esa es la posibilidad si se agota ahora mismo y no tenemos dos cierres semanales por encima de ese FIBO proyectivos sentidos, de momento no están. Vamos a ver qué hacen estas próximas semanas, pero de momento no hay entrada swing y la tendencia para esperar esta semana es larga de solemnidad de momento. En cuanto al gráfico de velas diarias, vamos a ampliarlo un poco, que igual así se ve mejor. El volumen que ha ido entrando toda esta subida largo ha sido completamente ridículo. Permitan la expresión poco técnica, pero es que es así. Miren los picos verdes que ha ido haciendo, prácticamente nada, sobre todo desde que superamos el techo previo anterior en los 1468. Y la única excepción es el volumen que entró el viernes. Para postres, este volumen que entró el viernes tiene divergencia con el techo anterior, con lo cual la única solución que hay para romper dicha divergencia, que es que hoy lunes entre volumen ya fuertísimo y que puedan romper dicha divergencia. Si no, vamos a ver correcciones. ¿De acuerdo? O sea que estemos atentos a lo que haga el precio, no porque haya cerrado por encima de los 1500 nos lo vamos a creer. Ya sabemos cómo van de engaños esta gente con el tema de los precios exactos. Y no nos olvidemos que aquí cambiamos de dígito, pasamos de 1400 a 1500 y si supera los 1500 con volumen y fuerza vamos a ver subidas importantes. Pero tiene bastante divergencia, con lo cual o entra mucho volumen o acabaremos viendo correcciones en proporción, ¿no? En cuanto al gráfico de operativa de 60 minutos, de momento largos de solemnidad, como decimos, encima de la media de 200, con tramos de consolidación cada vez que como mucho se apoya en ella, como hizo aquí el pasado jueves día 31 y el viernes largos de solemnidad, ¿no? Si se va largo, pues seguiremos buscando zonas de resistencia antiguas, bastante antiguas, porque estos dígitos no los tocaba desde el año 2011, con lo cual, bueno, vamos a ver cuáles de ellas acaban actuando, pero lo que nos interesa es si no tira largo y acaba yéndose corto, que hay que ver para ver muchos cortos. Y para ver muchos cortos, primero este G1, suponiendo que no tire más, este G1 tiene que ser corregido entero para unificarse con ese G3 en un G4. Ahí tendríamos el FIBO en 1470, un pelín por encima, tenemos el FIBO 62 de ese G4. Anteriormente a todo esto, tenemos un G5, vamos a enseñarlo ahí, un G5 de grado mayor, con lo cual, si pierde el FIBO 62 de ese G4, se unifica todo en un G6, corrección mínima por encima de los 1410, me parece que es 1412 y algo, ¿vale? Con lo cual tengamos claras estas zonas si el precio no quiere continuar. Si quiere continuar, han de ponerle volumen y han de ponerle interés y buscaremos zonas de resistencia antiguas, pues eso, del año 2011 y demás, a través del gráfico de velas diarias, porque estamos en tendencia larga de solemnidad, ¿no? De acuerdo. Ya en el mini Dow, recuerden, bueno, que se nos escapó la entrada esta larga.
fue de los únicos de los futuros americanos, de los tres que de momento hacemos vídeos, porque ahora empezaremos a hacer el mini Russell también. El mini SP no había entrada porque no había entrada de sistema, el Nasdaq ya lo veremos después, y ahora pues el mini Dow, recuerden que se nos escapó la entrada swing, ya está en zona de sobreventa, está al precio en los 14.000, demasiado arriba para arriesgarnos a entrar ahí. Cuidado que puede estar en sobrecompra muchísimas semanas, meses, y perdernos la entrada. Podíamos haber entrado esta semana de aquella manera, ¿no? Pero nosotros no lo haremos. ¿De acuerdo? Si alguien quisiera haber entrado, de hecho, es la semana anterior, la 4, que se tuvo que haber entrado, pero ya demasiado arriba del precio que nosotros queríamos haberlo cogido, que eran los 13.400, ¿no? Estando en sobrecompra, puede girarse en cualquier momento. También puede tirarse 2 meses o 3 o 5 en sobrecompra, ¿no? Pero vista la situación actual y cómo estamos, no nos hace falta haber hecho este trade, y de momento pues lo dejaremos estar. Y de momento, en previsión para esta semana, divergencias muy por encima de su media, el estocástico rápido por encima de la línea de 80 y todavía la roja separada de la verde, y volumen largo sigue estando plenamente activo como en toda la subida, ¿no? Con lo cual hay que pensar, de momento la tendencia principal larga sigue completamente intacta, ¿no? En cuanto al gráfico de velas diarias, vamos a ampliar un poco, se verá mejor. Perdón, ahí. Con la rotura de techo que hizo el viernes, hay un pelín de divergencia. Si quiere continuar largos, va a tener que entrar. Hoy mismo lunes, volumen largo fuerte. Fuerte, volumen. Si no entra volumen largo más que el que entró el viernes, un pico parecido a esto, no rompe la divergencia y volveremos para atrás. De acuerdo, a corregir en proporción a la subida, con lo cual necesitamos volumen para seguir pensando claramente en largos. Esta divergencia ahí no hay mucha, pero necesitan ponerle más volumen que el que le pusieron el viernes. Tiene que ponerle otro achuchón pues muy parecido, ¿no? En cuanto al gráfico de 60 minutos, de momento aquí larguísimos también. Si este G1 falla en corrección, unificaremos los dos G2 en un G3. La rotura de su FIBO 62 nos haría G4. Fíjense que no falla con el anterior, con lo cual hasta que no rompa su suelo, 13.400 no unificamos tramos. Con lo cual ahí la línea importante es no perder los 13.800 ni la media de 200. Recuerden que la media de 200 la tiene que perder con volumen, volumen fuerte. Y si quieren irse cortos, no basta con ver un tramito. Llevamos mucho subiendo, hay que ver un tramo, una corrección y un posterior tramo de consolidación por debajo de dicha media para pensar en cortos. Probablemente aún le quede un poquito de largo, que toque los 14.000, se quedaron muy cerca de tocarlos el viernes, con lo cual es fácil que vayamos a tocarlos o que excedan un poco, y vista la divergencia que hay, como no entra el volumen adecuado y necesario, acabaremos viendo correcciones en proporción. Por lo tanto, esperemos a ver el G2 que se convierta en los G2 en G3, los G3 en G4, y cuando pierda este suelo vamos a ver una de cortos impresionantes, pero no creemos que llegue la sangre a tanto, con lo cual vayamos por pasos, y de momento que no pierda ni la media ni los 13.800, sino acabaremos viendo bastante más corrección, al menos en proporción al G3, y ese G3 hasta su FIBO 62, pues ahí tendríamos siguiente zona de resistencia clara, digo de soporte claro, ¿de acuerdo? Ya para el mini Nasdaq, recuerden que estas semanas pasadas había posibilidad de entrada, pero debido a la lateralidad del precio ya comentamos que debía romper esta zona con claridad, con fuerte volumen. El viernes lo intentó, volvió a entrar esta semana volumen. Tenemos, que es para nosotros la única pega, el estocástico entrando en zona de sobrecompra, pero creemos que aquí el desarrollo todavía le queda. Con lo cual, solo que llegar a zona de techo en 2.900 serían 150 puntos, son un montón de dinero. Con lo cual, este lo intentaremos siempre y cuando el mismo lunes entre volumen largo fuerte, de nuevo como
o parecido al que entró el viernes, como ahora veremos. De momento creemos que es la opción más probable, que esta semana continuemos largos hasta la zona de 2.900, sobre todo visto lo que hizo el viernes, sobre todo a última hora, ¿no? Con lo cual la tendencia es larga, como sabemos, y lo único que hemos estado asistiendo es a correcciones de correcciones estas últimas semanas, ¿no? En cuanto al gráfico de velas diarias, si vamos a ponerlo, fíjense que al contrario de lo que hemos visto en el mini SP y en el mini DAO, que había tanta divergencia aquí, prácticamente no hay, y todavía no ha roto el techo previo, le queda algo por romper, con lo cual si lo rompe y aceleran más volumen del que le pusieron el viernes, vamos a hacer esa entrada con la idea de no llevarnos demasiado, de entrar hasta la zona de techo o aproximarnos a ella. Vamos a ver si podemos hacerlo, porque entre ese volumen fuerte, si no entra volumen fuerte que no sea de fiar y va dilatando sin fuerza, no la haremos, evidentemente, solo la haremos si vemos un volumen fuerte, claro, para poder hacerla. Y estaremos atentos para ver si el precio en zona de techo se agota, se nos lateraliza y demás. Ahí en esa zona, aparte de tener aquí el FIB 80, teníamos la llegada esta anterior, que es donde más o menos un poco más arriba de donde estamos ahora. Hay quien está comentando que esto es un hombro, cabeza, hombro, con lo cual yo no voy a quitarles la contraria, pero yo los hombros, cabeza, hombros los dejo para los que se lo crean. Y si el precio me confirma el volumen, intentaremos hacer el largo, con la idea de ver qué hace el precio en el techo. Si no hace el volumen largo, no entraremos, evidentemente. Y si los que dicen que esta figura es un hombro, cabeza, hombro, pues imagínense toda esta caída duplicada de nuevo a la rotura de la clavícula y bueno, etcétera. Esto ya lo saben todos. Con lo cual, bueno, estemos atentos a lo que haga el volumen ahí, sobre todo si va a querer romper el techo ¿no? De anterior, ¿no? En cuanto al gráfico de 60 minutos, hemos estado toda la semana y la pasada aquí enroscados en la media de 200. Por fin el viernes, vamos a ponerlo un poco grande, entre el viernes hizo un tramo de superación, corrección, apoyo y tramo siguiente de consolidación con volumen. Pues tenemos que pensar que a ver si tenemos suerte, sigue entrando volumen fuerte, hacemos la entrada swing y para esta semana seguimos para trades intradiarios pensando claramente en largos. Ya hemos visto ahí en gráfico diario donde tenemos zonas de resistencia claras. Si el precio se va largo, seguiremos graficando la tendencia, etcétera. Si se fuera corto desde aquí, este G5, recuerden que debía ser corregido FIBO 38, se ha estado 2 semanas parado, sin apenas ser corregido, con lo cual si se va largo y lo rompe con volumen y se consolida por encima, las siguientes tiradas van a ser en proporción a lo poco que ha corregido aquí, con lo cual nos esperan bastantes tramos largos. De ahí también la idea de tener ganas de hacer la rotura de techo y hacer la entrada a esta swing con volumen, siempre con volumen. Puede que lo rompa y lo rompa sin volumen y nos quedaremos más quietos que una estatua, ¿no? De acuerdo. Ya para el futuro del oro, recuerden que estamos en gráfico semanal, estamos dentro de un lateral desde hace muchísimo, desde septiembre de 2000, bueno, desde antes, desde septiembre de 2011 que hizo los máximos, estamos en un lateral. Nosotros entradas swing no nos gusta hacerlas en laterales, lo hemos de ver clarísimo. De momento, ahora mismo el estocástico rápido giró y ha girado estas pasadas semanas por debajo de 20 y ahora ya lo ha superado con la línea verde por encima de la roja, con lo cual por aquí tendríamos entrada larga. Por volumen han vuelto a ponerle volumen largo, también tendríamos entrada larga, pero solo nos falta que un viernes nos cierre el indicador de divergencias por encima de su media, y este viernes lo vamos a poner maximizado para que se vea, no cerró, con lo cual no hay posibilidad de entrada larga. Nos lo pensaremos porque tenemos ahora toda esta semana para ver cómo desarrolla el precio y noticias varias. Si viéramos
que hay algo que indique que se puede ir largo con facilidad, vamos a intentar hacerla, aunque no nos gustan los laterales, pero lo que no nos gusta son las correcciones cortas, de momento. Cuando pierda el 62, que ahí veremos caídas importantes, entonces nos lo pensaremos. Pero mientras tanto, si hacemos algo, a lo mejor intentamos este largo, pero esta semana no. Hemos de esperarnos al viernes que viene a que nos cierre el indicador de divergencias por encima de su media. Con lo cual, ¿qué podemos esperar esta semana próxima? Lleva ya 4 semanas ahí en el precio entre 1650 y 1700, sin poder superar la zona de 1700, con lo cual la zona de 1700 se debe tornar, y fíjense además, la media en línea negra es la media de 30 en semanal, muy seguida por los profesionales. Fíjense como cuando quieren que actúe, actúa, está actuando ahora, no la dejan superar. Con lo cual, si supera esa zona y 1700, vamos a ver subidas importantes para esta semana en continuación con el volumen que ha amagado con salir esta semana, y sobre todo porque estamos en sobreventa y lo normal es que fuéramos a zona de sobrecompra, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace, y si lo hace, porque lo que no vemos claro es que continúe cayendo de nuevo. Ahí tenemos el FIBO 62, 1650, como no hay ni un cuerpo por debajo de esa zona en cierre semanal, con lo cual zona importante 1650, 1700. Vamos a ver cuál pierde, no porque la pierda un día vamos a tener que ir cortos. Cuidado con eso, nos hacen enviar las envolventes y se quedan tan anchos. Hemos de ver dos cierres semanales por debajo de 6 dígitos para ver cortos con claridad y fuerza, ¿no? Sobre todo el volumen nos lo dirá, ¿no? En cuanto al gráfico de operativa diario, bueno, recuerden, caída hasta FIBO 62 por cuerpos, fíjense que no hay ni un cuerpo por debajo. Esta corrección está parando cada vez en el FIBO 38 y ya lo ha hecho 2 veces en esa zona, en esa misma zona, como un doble techo. Y otra vez el corto paró en corrección otra vez en el FIBO 62 de su propio tramo largo, ¿no? Y ahora este cortito largo, este larguito pequeño, otra vez parado en el 62 del tramito corto pequeño. Con lo cual vamos de 62 a 38 y de 38 a 62 y de 62 a 62. Esto para que vean la importancia que tiene el FIBO 38 y sobre todo el FIBO 62. ¿Es mágico? No, lo ve mucha gente. De ahí su real importancia, ¿no? Con lo cual, tengámoslo en cuenta, el FIBO 62 para pensar en largos, intento de atacar el techo de nuevo y más largos. Ahí tenemos zonas de resistencia que se irán cortando el precio, sobre todo el FIBO 62 de toda la caída. Si se quiere ir corto, tiene que superar el techo, el suelo previo que nos hizo aquí, tiene muy poca divergencia para romper, y luego el siguiente suelo es la siguiente línea que hemos puesto ahí, con lo cual tampoco tiene muchos problemas para ir cortos. No queremos que sea el caso, sobre todo porque el volumen nos lo dejó claro el viernes un poco, ¿no? Pero bastante mixto al fin y al cabo, ¿no? Todo lo que ha estado haciendo esta semana y poco desarrollo. Todo esto es corrección, lo que llevamos estas 2 últimas semanas es corrección de corrección. No hay volumen, no hay intensidad. Con lo cual, bueno, pues tengamos claras las zonas, sobre todo 1700 y 1650, son las zonas claves para perderlas o superarlas, y que la que pierde o supere, que lo haga con volumen fuerte. Si lo hace con volumen débil, vuelve para atrás. El gráfico de operativa, gráfico horario, pues qué pasa cuando lateraliza el precio, cuando no, cuando hace corrección de corrección, se nos queda la media de 60, aquí la media de 200, aquí en 60 minutos, en gráfico horario, se nos queda o planita, o el precio le cuesta mucho de superarla y consolidarse por encima o por debajo. Vamos a ver por dónde salen. Puede ser un buen indicativo ver un tramo de superación, como intentó hacer el viernes y no pudo, o otro de pérdida, una corrección y otro de consolidación. Y si se quiere ir largo, que haga un tramo de superación, corrección y otro tramo de consolidación. Y tengamos claras las zonas comentadas de 1650 y 1700, sobre todo para pensar en más largos o para pensar en muy cortos. De hecho, si pierde los 1650, el siguiente suelo es importante,
por lo tanto la zona de 1630. Por lo tanto, tengámoslo en cuenta que esa zona, si quiere perderla y continuar con los cortos, no sabemos hasta dónde, pues si quieren continuar cortos, tiene que ponerle mucho volumen para perder los 1650 y luego bastante o igual en la zona de 1630. ¿De acuerdo? Ya para acabar el crudo, gráfico semanal, recuerden que aquí tenemos una operación abierta, nos estamos sorprendidos porque este mercado no lo habíamos empezado a hacer hasta noviembre pasado, y lo único que hemos hecho es aplicarle la entrada de sistema y nos está dando unos resultados más que espectaculares. No creemos que siempre vaya a ser así, evidentemente, pero esta entrada, recuerden que la hicimos el día 26 a las 15:05 en 90.21 y durante todos estos días de semanas pasadas hemos ido subiendo el stop de protección para el stop para protegernos y ya tenemos protegida la entrada. Y el viernes, después de lo que hizo al primera hora de la tarde con la apertura de horario americano, que hizo una caída, que perdió la media de 200 en gráfico horario, pero la recuperó enseguida, cuando vimos que el precio volvía a estar en 97, ya pusimos y mantenimos el stop de protección de la entrada en 96.50, con lo cual estamos ganando solo 629 ticks. Bueno, es un poco de broma, ¿no? Muchísimo dinero que estamos sacándole de rendimiento para una entrada con un futuro de un contrato que nos la jugamos aquí al no tener muy claro lo que podía hacer el mercado y no haberlo seguido durante años, que lo hace pocos meses que lo seguimos. Eso sí, nos hemos puesto las pilas a empollarnos completamente, ¿no? Recuerden que toda esta subida se debe, entre otras cosas, a la caída del dólar respecto al de euro, etcétera, y otras divisas. También que Arabia Saudí redujo muchísimo los barriles de petróleos diarios, etcétera. Bueno, pues fíjense la subida a la que estamos asistiendo, mucho más limpia incluso que la anterior, y la anterior subida fuimos de 75, de 77 a 100. Ahí hay un subidón. Ahora veremos en gráfico diario y de 60 el seguimiento que le haremos a la entrada. De momento tenemos pensado aguantar, visto todo lo que ha hecho el precio. Fíjense, el indicador de divergencias cada vez más alejado de su media. El volumen, vuelta a hacer más volumen esta semana largo. El corto no amaga con entrar, podía seguirle. La única pega es el estocástico rápido, pero ya sabemos que el estocástico puede tirarse semanas, incluso meses en sobrecompra y continuar largo perfectamente. Estaremos muy atentos, pues cualquier señal de los tres indicadores que nos marque contrario, no saldríamos. Y es más, ahora veremos el seguimiento que le haremos con velas diarias. Este es el gráfico de velas diarias, vamos a ponerlo más amplio para que se vea un poco mejor. El volumen volvió a entrar largo, mucho mejor, más que el corto de todos estos días pasados. Seguimos largos, vuelvo a estrecharlo. Aquí tenemos clara una cosa, el tramo donde estamos ahora es corrección de otra corrección de momento dentro de este tramo G3 corto, con lo cual el precio ya paró en esta zona donde estamos intentando superar ahora en el pasado dos veces, que nos acabó generando el G3 y mira la caída que nos hizo luego, con lo cual vamos a tenerla esta zona muy en cuenta. El volumen que entró tanto jueves como viernes, el jueves era mixto y el viernes, aunque parezca la vela con cuerpo largo, acabó entrando algo más de corto que de largo, pero el largo está activo, está por encima de cero, pueden reacelerarlo de nuevo. Es cierto que algo de divergencia estamos teniendo, pero también ha corregido algo, ¿no? Con lo cual la divergencia ya ha intentado 3 días seguidos tocar techo, algo de divergencia hay, con lo cual vamos a ver si el precio se puede ir largo. Nosotros ahora veremos dónde tenemos puesto el stop de protección. Probablemente no lo volvamos a tocar hasta que veamos que el precio vuelva a superar los 98. Podemos quedarnos con los 629, también nos podríamos salir ahora mismo y tendríamos 1000 y pico, bueno, 100 y pico
160, 140 puntos más, ¿no? Con lo cual son 1.400 pavos más. Pero creemos que esto se puede ir largo, que como supere este FIBO 62, no creo que pare en el 100, parará, pero no creo que sea suficiente. Y la siguiente zona importante en tendencia es el 102,70, o sea, casi 103. Y es probable que el FIBO 80 es de todos. Después de FIBO 38 y 60, bueno, primero el que más actúa es FIBO 62, después el 38 y después el FIBO 80, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Seguiremos largos mientras algo nos diga lo contrario. O nos salte el stop de protección o veamos un gran pico corto que pensemos que se nos puede ir para abajo. Si hubiera, por ejemplo, el mismo viernes que empezó con cortos en la sesión americana y no se hubiera girado de golpe al tocar la media de 200, pues o nos hubiera saltado el stop o hubiera entrado mucho más volumen corto, ¿no? Con lo cual o nos saltaba el stop o nos hubiera obligado a salirnos, pero seguro que si hubiera entrado más volumen y la pierde, nos hubiera saltado el stop y es la protección que tenemos, ¿no? En cuanto a esperar a esta semana, pues largos de solemnidad y tienen en el gráfico diario todas las zonas de resistencia y de soporte que se pueden encontrar, ¿no? En gráfico diario, fíjense la cantidad de tendencia que llevamos. No hay manera de que desde mitad de diciembre que la superó, no ha perdido la media de 200 en ningún momento aquí en gráfico horario. La tendencia es completamente larga. Hemos visto el canal que se está dibujando ahí en diario. Bueno, pues vamos a ver si el precio, esta corrección del viernes, ayuda a que vuelva a entrar volumen largo y romper la zona de techo. Si hace este doble techo y no pueden entrar el volumen largo fuerte, es probable que se acabe yendo corto. Si perdiera este FIBO 62, acabará haciendo un G2 de los G1s, de todos los G1 se convertirán en G2, y su corrección probablemente mínima sería esta FIBO 38, con lo cual nos iba a saltar el stop, ¿no? Ahí tenemos ese FIBO 62, está en 96.20 aproximadamente. No, aproximadamente no, exactamente. Y nosotros tenemos el stop en 96.50, después de la caída esta que se quedó en 96.51. 96.51 clavado. O sea, tampoco nos hubiera saltado si lo hubiéramos tenido ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver si el precio, ahora que lo tenemos en 96.50, sigue subiendo. En su defecto, si se acaba yendo corto y nos salta, pues nos saltará de la entrada swing y ya está. Pero ténganlo en cuenta que hasta que no pierda este FIBO 62, no vamos a ver entrar volumen fuerte corto. Deberíamos que poner el stop por debajo de 96, pero cada vez que bajamos el stop perdemos ticks. Y es probable que una vez pierda la media de 200, si la pierde con volumen fuerte, vamos a ver cortos de solemnidad. Con lo cual a nosotros nos gusta mucho cuando el precio está por encima, pero cuando está por debajo, cuidado. Vamos a darle poco margen y tener asegurados los 629 ticks que ahora tenemos, que nos gustan mucho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como siempre y en todos los mercados, dirección, precio, volumen. Sobre todo hagan caso al volumen, que es el que nos dice si una resistencia está rota o un soporte y si puede continuar hasta la siguiente. ¿De acuerdo? Venga, pues nada más por hoy. Muchas gracias. Que tengan muy buena semana y nos vemos el próximo lunes día 11. Gracias.